Y si te dijera que una de las principales razones por las que después de los 40 te sientes más débil, te cuesta más subir escaleras, te cansas antes y notas que tu cuerpo ya no responde igual, ¿no es la edad? Porque muchas personas creen que perder fuerza es una consecuencia inevitable de cumplir años. Pero la realidad es mucho más preocupante. Cada año, millones de adultos comienzan a perder masa muscular lentamente sin darse cuenta. No ocurre de golpe. No te despiertas una mañana y notas que desapareció. Sucede poco a poco. Empiezas a sentir menos energía. Te cuesta más cargar bolsas. Te duele más el cuerpo. Caminas más lento. Te recuperas peor después de cualquier esfuerzo. Y cuando finalmente te das cuenta de lo que está ocurriendo, ya has perdido una parte importante de algo que puede determinar cómo vivirás los próximos 20 o 30 años. La buena noticia es que no estás condenado a perder músculo. De hecho, incluso después de los 40, 50, 60 o más años, tu cuerpo sigue siendo capaz de construir masa muscular si recibe las señales correctas. Y una de las más importantes es la alimentación. Hoy vas a descubrir exactamente qué comer para ayudar a tu cuerpo a mantener y desarrollar músculo después de los 40, cuáles son los alimentos más importantes, cuánta proteína necesitas realmente y cuáles son los errores que están acelerando la pérdida muscular sin que lo sepas. Y quédate hasta el final, porque voy a mostrarte una forma muy simple de organizar tus comidas para darle a tu cuerpo todo lo que necesita para mantenerse fuerte durante muchos años más. Antes de hablar de alimentos, hay algo fundamental que debes entender. La pérdida muscular relacionada con la edad existe, pero no ocurre únicamente porque cumplas años. Lo que sucede es que a medida que envejecemos, suelen aparecer varios factores al mismo tiempo. Nos movemos menos, entrenamos menos fuerza, dormimos peor, tenemos más estrés, pasamos más tiempo sentados, y muchas veces consumimos menos proteína de la que creemos. Todo esto crea el escenario perfecto para que el músculo empiece a desaparecer lentamente. Existe incluso un término para describir este proceso: sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida progresiva de masa muscular y fuerza asociada al envejecimiento. Y aunque es común, no significa que sea inevitable. De hecho, muchas personas atribuyen a la edad problemas que en realidad están relacionados con hábitos que pueden modificarse. La diferencia entre una persona de 70 años, que sigue siendo fuerte, activa e independiente, y otra que depende constantemente de ayuda, suele estar relacionada con decisiones tomadas durante décadas. Por eso el músculo es mucho más importante de lo que la mayoría imagina. No se trata únicamente de apariencia física. El músculo participa en el control de la glucosa, ayuda a mantener un metabolismo saludable, protege las articulaciones, reduce el riesgo de caídas, mejora la movilidad y permite conservar algo extremadamente valioso: la independencia. Porque poder levantarte solo, caminar sin ayuda, cargar tus compras o subir escaleras sin agotarte, no son detalles menores. Son aspectos fundamentales de la calidad de vida. Ahora bien, ¿por qué parece más difícil ganar músculo después de los 40? Una de las razones es un fenómeno conocido como resistencia anabólica. No significa que tu cuerpo haya perdido la capacidad de construir músculo. Significa que necesitas señales más claras para hacerlo. Cuando eres más joven, pequeños estímulos pueden producir buenos resultados. Pero con el paso de los años, el músculo se vuelve menos sensible. Por eso necesita más atención, más entrenamiento de fuerza, más recuperación y una alimentación mejor planificada. Dicho de otra manera, tu cuerpo todavía puede construir músculo, simplemente necesita instrucciones más claras. Y aquí es donde la alimentación juega un papel enorme, porque para que un músculo crezca, necesita dos cosas. La primera es el estímulo. La segunda es el material de construcción. El estímulo viene principalmente del entrenamiento de fuerza. El material proviene de la comida. Si entrenas pero no consumes suficientes nutrientes, tu cuerpo no tiene con qué construir. Y si comes mucha proteína pero nunca desafías a tus músculos, tampoco tienes razones para crecer. Las dos cosas trabajan juntas. Pero hoy, vamos a concentrarnos en el material de construcción más importante de todos: la proteína. Uno de los errores más comunes después de los 40 es creer que ya se está consumiendo suficiente proteína. Cuando las personas revisan lo que comen durante todo el día, muchas veces descubren algo sorprendente. Desayunan café con pan, almuerzan algo ligero y cenan una porción pequeña de carne o pollo. Al final sienten que comieron bien, pero la realidad es que probablemente no aportaron suficiente proteína para mantener su masa muscular. Por eso existe una pregunta que deberías hacerte en cada comida principal. No es
esto tiene pocas calorías. No es, esto es natural. Ni siquiera es, esto me llena. La pregunta más importante es, ¿dónde está mi proteína? Porque puedes comer alimentos muy saludables y aún así quedarte corto en proteína. Una ensalada llena de verduras es excelente para tu salud. Pero si no contiene una fuente importante de proteína, no es una comida ideal para construir músculo. Lo mismo ocurre con un plato de fruta, o con una comida basada únicamente en vegetales. Son alimentos extraordinarios, pero por sí solos no aportan todo lo necesario para mantener la masa muscular. Las verduras, frutas y legumbres tienen un papel importante, pero la proteína sigue siendo la protagonista. Entonces surge la gran pregunta: ¿cuánta proteína necesitas realmente? Para la mayoría de las personas que desean mantener o ganar músculo, un rango práctico suele encontrarse entre 1.5 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Una referencia muy útil para la mayoría de las personas es alrededor de 1.6 gramos por kilogramo. No necesitas obsesionarte. No necesitas pesar absolutamente todo. Solo necesitas tener una idea aproximada. Por ejemplo, si pesas 70 kilos, podrías apuntar a unos 110 gramos diarios. Si pesas 80 kilos, alrededor de 128 gramos. Si pesas 90 kilos, cerca de 144 gramos. No hace falta que cada día sea perfecto. Lo importante es acercarte de forma consistente. Y para lograrlo, es útil conocer algunas referencias simples. Por ejemplo, 100 gramos de carne, pollo o pescado suelen aportar aproximadamente entre 25 y 30 gramos de proteína. Eso equivale más o menos al tamaño de la palma de tu mano. Un huevo aporta alrededor de 6 gramos. 3 huevos proporcionan cerca de 18 gramos. Un yogur griego alto en proteína puede aportar entre 10 y 20 gramos por porción. Una taza de lentejas cocidas aporta aproximadamente 10 gramos. Y un batido de proteína de calidad suele contener entre 20 y 25 gramos por medida. Cuando entiendes estas referencias, todo se vuelve mucho más fácil. Ya no necesitas vivir con una calculadora. Simplemente comienzas a visualizar cuánta proteína hay realmente en cada plato. Y ahí es donde muchas personas descubren por qué no estaban obteniendo resultados. Porque pensaban que consumían suficiente proteína, cuando en realidad estaban muy lejos de alcanzar lo necesario. Otro error frecuente ocurre con los huevos. Muchas personas creen que desayunar 1 o 2 huevos es suficiente para estimular el crecimiento muscular. Pero veamos los números. Un huevo tiene aproximadamente 6 gramos de proteína. 2 huevos aportan unos 12 gramos. 3 huevos llegan a 18 gramos. Por eso, para muchas personas, 3 o 4 huevos representan una base mucho más sólida. Y aún mejor si se acompañan con otra fuente proteica como yogur griego, queso cottage o algún alimento rico en proteínas. Lo mismo sucede con las legumbres. Las lentejas, garbanzos y frijoles son alimentos fantásticos. Aportan fibra, vitaminas, minerales y carbohidratos de calidad. Pero si intentas alcanzar toda tu proteína diaria únicamente mediante legumbres, necesitarás consumir grandes cantidades. Por eso suelen funcionar mejor como complemento que como única fuente proteica. Ahora veamos cuáles son los mejores alimentos para ayudar a ganar músculo después de los 40. En primer lugar, están las carnes de calidad. La carne vacuna, el pollo, el pavo y el cerdo son excelentes fuentes de proteína completa. Esto significa que contienen todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para reparar y construir tejido muscular. Además, son muy saciantes y facilitan alcanzar los requerimientos diarios de proteína. Una porción moderada puede aportar fácilmente entre 25 y 50 gramos de proteína dependiendo de su tamaño. Y eso representa una contribución enorme para tus objetivos. Los pescados y mariscos también ocupan un lugar privilegiado. Salmón, sardinas, trucha, atún, camarones, pescado blanco. Todos aportan proteína de alta calidad. Pero además algunos ofrecen un beneficio extra muy importante. Los pescados grasos contienen omega 3. Y estos ácidos grasos están relacionados con una mejor salud muscular, metabólica y cardiovascular. Por eso incluir pescado varias veces por semana puede ser una excelente estrategia, especialmente opciones como salmón, sardinas y trucha. Los huevos también merecen un lugar especial. A pesar de que no son la fuente más concentrada de proteína, la calidad de la proteína del huevo es extraordinaria. Además contienen grasas saludables, colina y numerosos micronutrientes importantes. De hecho, son uno de los alimentos más completos que existen. La clave está en entender que normalmente se necesitan varios huevos para alcanzar una cantidad significativa de proteína. Por eso funcionan mejor como parte de una comida bien estructurada. Continuando con los mejores alimentos para mantener y desarrollar masa muscular después de los 40, hay otro grupo que merece mucha atención: los lácteos ricos en proteína.
Si los toleras bien, pueden convertirse en una herramienta extremadamente útil. El yogur griego natural, el queso cottage, el kéfir y algunos quesos altos en proteína ofrecen una combinación muy interesante de practicidad, saciedad y valor nutricional. El yogur griego, por ejemplo, es una de las opciones más fáciles para aumentar la proteína diaria sin complicaciones. Puede funcionar como desayuno, merienda o postre. Combinado con frutos rojos, nueces o fruta fresca, se transforma en una comida nutritiva y rica en proteína. Lo importante es elegir versiones naturales y evitar las que vienen cargadas de azúcar añadido. Muchas veces el envase dice saludable o light, pero cuando lees los ingredientes encuentras más azúcar que proteína. Por eso siempre vale la pena revisar la etiqueta. ¿Y las proteínas vegetales? Las proteínas vegetales también pueden formar parte de una alimentación orientada al desarrollo muscular. Las lentejas, garbanzos, frijoles, tofu y tempeh son excelentes alimentos. Sin embargo, es importante entender una diferencia fundamental. La mayoría de las fuentes vegetales contienen menos proteína por porción que los alimentos de origen animal. Además, algunas tienen perfiles de aminoácidos menos completos. ¿Significa esto que no sirven? En absoluto. Significa que requieren un poco más de planificación. Las personas que siguen una alimentación basada principalmente en vegetales pueden desarrollar músculo, pero normalmente necesitan prestar más atención a la cantidad total de proteína y a la combinación de alimentos que consumen. Cuando esto se hace correctamente, los resultados pueden ser excelentes. ¿Vale la pena tomar proteína en polvo? Esta es una de las preguntas más frecuentes. Y la respuesta es sencilla. La proteína en polvo no es obligatoria. No tiene poderes mágicos. No sustituye una mala alimentación. Pero sí puede ser una herramienta muy práctica. Piensa en ella como una forma cómoda de alcanzar tus requerimientos diarios, cuando la comida por sí sola no es suficiente. Muchas personas tienen poco tiempo. Otras no tienen hambre por la mañana. Algunas entrenan temprano. Y otras simplemente encuentran difícil consumir toda la proteína necesaria mediante alimentos sólidos. En esos casos, un batido puede simplificar muchísimo las cosas. Un scoop de proteína de calidad suele aportar entre 20 y 25 gramos de proteína, y eso puede marcar una gran diferencia. No porque el suplemento sea especial, sino porque te ayuda a alcanzar la cantidad que tu cuerpo necesita. ¿Cómo se ve un día de alimentación para favorecer el músculo? Veamos algo práctico. Imagina que comienzas el día con 3 o 4 huevos, verduras y un yogur griego natural. Sin darte cuenta ya podrías estar obteniendo entre 35 y 45 gramos de proteína. Ahora imagina que en el almuerzo consumes una buena porción de pollo, pescado o carne acompañada de verduras y alguna fuente de carbohidratos de calidad. Ahí podrías sumar otros 40 o 50 gramos fácilmente. Y por la noche, una cena basada en salmón, carne magra, huevos o una combinación vegetal bien estructurada podría aportar otros 30 o 40 gramos. Sin necesidad de contar obsesivamente, sin dietas imposibles, sin complicarte la vida, simplemente priorizando la proteína en cada comida. El error de intentar construir músculo comiendo demasiado poco. Este es uno de los problemas más frecuentes. Muchas personas quieren perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo. Entonces, reducen tanto la comida, que terminan dificultando ambos objetivos. La realidad es que construir músculo requiere energía. Tu cuerpo necesita combustible, necesita nutrientes, necesita recursos. Si constantemente estás comiendo muy por debajo de tus necesidades, ganar masa muscular se vuelve mucho más difícil. Esto no significa comer en exceso, significa comer mejor. Priorizar alimentos nutritivos, eliminar calorías de baja calidad y asegurarte de que tu cuerpo dispone de suficiente energía para recuperarse y crecer. Porque el músculo es costoso para el organismo. No lo construye si siente que está sobreviviendo. Lo construye cuando tiene motivos y recursos para hacerlo. Los carbohidratos no son el enemigo. Otro error muy común es tener miedo a los carbohidratos. Muchas personas creen que para ganar músculo deben consumir únicamente proteína. Pero eso no funciona así. Los carbohidratos cumplen funciones importantes. Ayudan a entrenar mejor, favorecen la recuperación, contribuyen al rendimiento y proporcionan energía para los músculos. La diferencia está en elegir bien las fuentes. No es lo mismo obtener carbohidratos de refrescos, bollería industrial y ultraprocesados que obtenerlos de frutas, papas, legumbres, avena o arroz. Los primeros suelen aportar calorías vacías, los segundos aportan energía junto con vitaminas, minerales y fibra. Por eso una alimentación inteligente no elimina los carbohidratos, los selecciona mejor. ¿Cómo distribuir la proteína durante el día? Otro aspecto importante es la distribución.
Durante años, se popularizó la idea de que había que comer cada 2 o 3 horas para construir músculo. La realidad es que eso no suele ser necesario. Para la mayoría de las personas, es mucho más práctico realizar 2, 3 o 4 comidas sólidas durante el día. Lo importante es que cada una contenga suficiente proteína. Si necesitas aproximadamente 120 gramos diarios y haces 3 comidas, podrías distribuir alrededor de 40 gramos en cada una. No tiene que ser exacto, simplemente es una referencia útil. Cada comida rica en proteína representa una oportunidad para estimular los procesos de reparación y construcción muscular. Y después de los 40, esto adquiere aún más importancia debido a la resistencia anabólica que mencionamos anteriormente. Nutrientes que también ayudan a tus músculos. Aunque la proteína es la protagonista, no trabaja sola. Hay otros nutrientes que también desempeñan un papel importante. Magnesio. Participa en cientos de procesos dentro del organismo. Ayuda a la función muscular, favorece la producción de energía y contribuye a la recuperación. Puedes encontrarlo en frutos secos, semillas, legumbres y verduras. Omega 3. Presente principalmente en pescados grasos como salmón, sardinas y trucha. Ayuda a la salud cardiovascular, contribuye al funcionamiento muscular y favorece una respuesta inflamatoria más saludable. Vitamina D. Fundamental para músculos, huesos y sistema inmunológico. El cuerpo la produce cuando la piel recibe luz solar, y mantener niveles adecuados es especialmente importante con el paso de los años. La creatina, uno de los suplementos más estudiados. Si existe un suplemento que realmente ha demostrado utilidad a lo largo de los años, es la creatina. La creatina se encuentra naturalmente en algunos alimentos, especialmente carnes y pescados. Sin embargo, las cantidades presentes en la dieta suelen ser relativamente bajas, por eso muchas personas optan por suplementarla. La investigación científica ha mostrado que puede ayudar a mejorar el rendimiento físico, la fuerza y la capacidad para desarrollar masa muscular. Y algo importante, no es un suplemento exclusivo para atletas profesionales, tampoco está reservado para jóvenes. Personas de más de 40, 50, 60 años o incluso mayores pueden beneficiarse de ella. Además, cuando se utiliza correctamente, la creatina es uno de los suplementos con mejor perfil de seguridad estudiado hasta la fecha. La dosis habitual suele situarse entre 3 y 5 gramos al día. Y lo más importante es la constancia. No el horario, no el momento exacto. La constancia. El músculo no depende solo de la comida. Aquí hay algo que muchas personas olvidan. El músculo no existe aislado del resto del cuerpo. Depende de tu sueño, depende de tus hormonas, depende de tu nivel de estrés, depende de tu actividad física, depende de tu recuperación. Puedes comer perfectamente, pero si duermes 4 horas por noche, los resultados serán limitados. Puedes consumir mucha proteína, pero si nunca haces entrenamiento de fuerza, tu cuerpo tendrá pocas razones para construir músculo. Por eso la estrategia completa siempre incluye 3 pilares: entrenamiento, alimentación, recuperación. Cuando esos 3 elementos trabajan juntos, los cambios comienzan a aparecer. Los errores que más frenan las ganancias musculares después de los 40. El primer error es creer que ya es demasiado tarde. Es falso. Miles de estudios y millones de personas demuestran que el músculo puede desarrollarse a cualquier edad. Quizás no tan rápido como a los 20, pero definitivamente puede desarrollarse. El segundo error es pensar que entrenar es suficiente. No lo es. Necesitas darle a tu cuerpo los materiales para construir, y esos materiales llegan principalmente a través de la alimentación. El tercer error es asumir que comer saludable automáticamente significa consumir suficiente proteína. Muchas veces no es así. Puedes tener una dieta aparentemente perfecta, y aún así quedarte corto. El cuarto error es consumir cantidades mínimas de proteína y pensar que es suficiente. No basta con decorar el plato con un poco de pollo o un huevo. La proteína debe convertirse en la prioridad principal de cada comida. Y el quinto error es creer que existe una ventana mágica después del entrenamiento. No necesitas correr desesperadamente a tomar proteína en los primeros 30 minutos. Lo más importante sigue siendo la cantidad total de proteína que consumes a lo largo del día. La consistencia siempre vence a la perfección. CTA final. Si hay una idea que quiero que recuerdes de este video es esta. Después de los 40, el músculo deja de ser una cuestión estética y se convierte en una cuestión de calidad de vida. El músculo es lo que te permitirá seguir moviéndote con libertad, seguir viajando, seguir jugando con tus hijos o nietos, seguir levantándote sin ayuda, seguir siendo independiente. Y la buena noticia es que todavía puedes fortalecerlo.
No importa si tienes 40, 50, 60 o incluso más años. Tu cuerpo sigue teniendo la capacidad de adaptarse cuando recibe las señales correctas. Empieza por algo simple. En tu próxima comida, pregúntate, ¿dónde está mi proteína? Ese pequeño cambio puede marcar una enorme diferencia con el paso de los años. Si este video te ayudó, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios. Fuerza, para saber cuántas personas están comprometidas a mantener su músculo y su independencia durante los próximos años. Y si conoces a alguien que haya pasado los 40 y quiera mantenerse fuerte, activo y saludable, comparte este video con esa persona. Nos vemos en el próximo video.